nosotros estamos organizando este webinar para poder profundizar en temáticas que son muy relevantes hoy en día en el área de la educación, como todas las consecuencias post-pandemias que han habido en el área de educación luego de estos 2 años confinados que tuvieron sobre todo nuestros estudiantes y que ha significado un desafío tanto para los docentes en el aula, para los asistentes de aula y para los estudiantes mismos en su convivencia con otros estudiantes, ¿ya? Quería darles la bienvenida a este webinar Desafíos post-pandemia en la educación preescolar y básica, organizado por la Dirección de Comunicaciones y Vinculación con el Medio, en conjunto, como les decía, con CFT Senco, Universidad San Sebastián y la Fundación Chile. Saludamos a nuestras autoridades presentes, a nuestro rector, don Luis Rojas, y a Caroline Galdames, nuestra vicerrectora, que está también aquí presente. Muchas gracias por estar aquí. También le damos la bienvenida a todos los colaboradores, docentes, estudiantes, titulados y otros actores relevantes que puedan haber en nuestro entorno educacional. Mi nombre es Ingeborg Schulze, soy jefa del área de educación de CFT Senco. Les doy las gracias a todos por estar participando aquí esta tarde de este webinar. Me gustaría, con mucho orgullo, presentar a las expositoras, quienes desde su experiencia en educación van a conversar sobre la temática esta tarde. Digo con orgullo porque las personas que están presentando acá son 2 mujeres que tienen un acabado currículum, tienen un conocimiento investigativo súper importante con respecto a esta temática. Entonces quisiera aprovechar de decirles que les saquen el jugo con todas las preguntas que puedan hacer, porque de verdad son especialistas que pueden ayudarnos muchísimo a dilucidar algunas temáticas que puedan haber complejas dentro de nuestra labor, ¿ya? Dentro de las presentadoras tenemos a Carola Quinteros, que es educadora diferencial con mención en discapacidad intelectual de la Universidad de Concepción. Ella es doctora en psicología educacional de la Universidad Complutense de Madrid, es magíster en doctrina social de la Iglesia USS, ha trabajado en los últimos 10 años en formación inicial, siendo la directora de la Escuela de Pedagogía y Educación Diferencial de la Universidad de San Sebastián. Y por otro lado, también tenemos a Andrea Osorio, que es profesora de educación diferencial, magíster en educación y en el uso de TIC en educación, especialista también en innovación pedagógica. Actualmente está dirigiendo el área de aprendizaje para el futuro de la Fundación Chile, ¿ya? Vamos a iniciar esta presentación con la exposición de Andrea Osorio. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier reflexión que tengamos, los vamos a invitar a que las vayamos dejando en el encuentro del chat, y que lo realicemos luego de que ambas presentadoras puedan realizar su exposición. Le damos la palabra a Andrea para que ella pueda comenzar a compartir todo lo que tiene que compartir con nosotros. Muchas gracias, Ingrid, por la presentación. Muchas gracias a todos y a todas por la presencia. Saludo a las autoridades que nos acompañan. Y bueno, con mucha humildad preparamos una presentación para compartir y poder así abrir la reflexión respecto de este periodo, ¿no? De todo lo que está sucediendo con los desafíos de la vuelta a clases presenciales. Entonces estoy buscando mi presentación. Y no sé por qué no la logro ver. Mil disculpas, la tecnología. Aquí no.
Estoy con un problema técnico, no logro llegar a la presentación. No sé por qué. ¿Les parece si le damos el paso a Carola Quintero Mejor, por mientras para que aprovechar el tiempo, resolver sí. su tema? De todas maneras. Perfecto. Muchas gracias. Entonces le vamos a dar la palabra a Carola para que ella pueda comenzar con su presentación. No sé si se ve. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar a CENCO, muchas gracias por la presencia de todos los docentes, los estudiantes que hoy día están con nosotros. Claramente este es un tema muy importante que ya el solo hecho de tener estos espacios para conversar se agradecen, ¿verdad? Y se valoran y se tienen que cuidar. Tenemos que, como bien decía Ingeborg, estuvimos 2 años confinados en pandemia, pero eso no lo podemos dejar en un paréntesis y seguir la vida como si no hubiese pasado nada, ¿no? Y como seguir con las actividades cotidianas de hace 2 años atrás. Yo creo que la pandemia nos dejó mucho dolor, pero también tenemos que transformar esos dolores en aprendizaje para continuar la vida. Y esos son los desafíos que tenemos, y los desafíos que tenemos en todo ámbito, incluido los desafíos educacionales. Entonces, mi intención humildemente en este espacio es conversar acerca del momento que estamos viviendo en nuestros colegios, el contexto que tenemos y cuáles son los elementos a tomar en cuenta para seguir adelante. Para esto, yo les traje un par de imágenes del último estudio de la Asociación de Municipalidades de Chile, que lo hicieron en el 2022. Si ustedes quieren el estudio, lo tengo completo, pero aquí solamente les quise, a modo introductorio, decir, ok, este es un estudio que hicieron a partir de todas las denuncias de acoso y bullying que existen en los sistemas educativos en Chile. La primera imagen muestra que las denuncias, las más altas denuncias, cerca de un 80% habla de maltrato a estudiantes, ¿no? De eso, de ese gran alto porcentaje de maltrato a estudiantes, la gran mayoría de ellos, el 63%, casi un poquito más del 80%, se circunscribe entre la educación básica y enseñanza media de jóvenes, ¿ya? Y si nosotros pensamos que el título de este webinar es los desafíos post-pandemia en la educación preescolar y básica, bueno, aquí tenemos el 63% de los jóvenes o de los estudiantes que se han sentido vulnerados, están en educación básica, y un 10%, casi un 10% en educación parvularia. Y si a eso le hacemos un doble clic, vemos que tanto en básica como en educación parvularia, entre hombres y mujeres no existe mayor diferencia, como lo podemos ver en los gráficos que marcan los colores, ¿no? Azul hombre y naranjo mujeres. Si ustedes se fijan en el gráfico de arriba, en educación parvularia, entre un 55 de hombres y un 43. En educación básica es casi igual, tanto en hombres como en mujeres, ¿ya? Entonces, ese es como el contexto, esa es la sala de clases de hoy día, ¿no? Con un sentimiento de mucha vulneración de derechos. Entonces, nos vamos a la pregunta de cómo llegamos hasta aquí, cómo llegamos a esas cifras, ¿no? Me gustaría contrastar, por supuesto, este estudio del 2022 con los estudios anteriores que hizo la asociación, porque también sería muy interesante ver cómo éramos antes de la pandemia. Pero como nos convoca este tema, tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Llegamos a través de la pandemia. ¿Qué vimos en la pandemia? ¿Y qué vivimos en la pandemia? Todos. Vivimos inseguridades, ¿verdad? Vivimos inseguridades laborales,
inseguridades familiares, no sabíamos hasta cuándo iba a durar este confinamiento. Teníamos, por lo mismo, mucha ansiedad de qué iba a pasar, cuánto tiempo más, cómo íbamos a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Empezamos a vivir la violencia, se aumentaron las tasas de violencia intrafamiliar por todos los temas anteriores. Mucho dolor familiar también, muchas pérdidas de trabajo, pérdidas de fuentes laborales familiares, pérdida de seres queridos, ¿no? Entonces, esto es lo que vivimos y ¿qué vimos? ¿Qué vieron nuestros estudiantes esos 2 años? Vieron este dolor que había en la casa, esta ansiedad que había en la casa, esta inseguridad, y vieron también la exposición temprana y permanente a redes sociales. Exposición, yo siendo madre de 2 niños pequeños, debo de asumir y hacer mi mea culpa que sí, que mi ansiedad, mi carga laboral, el estar siempre conectada y tratando de cumplir todos mis roles, hacía muchas veces que mis hijos, aún yo teniendo la conciencia de lo que podía provocar, no tenía otra forma de exponerlos a las redes sociales. ¿Y ellos qué vieron en las redes sociales todo este tiempo? Hicieron parte de su realidad, de su presente, situaciones irreales, situaciones donde quizás se solucionaban los conflictos de manera más agresiva, que quizás el más popular en las redes sociales, en los TikTok, influencers, qué sé yo, quizás el más popular era el que resolvía el problema de una manera más agresiva. Entonces, hoy día, al volver al colegio, nosotros, o nuestros estudiantes, toman esa realidad más presente, la realidad que vivieron de manera ficticia, ¿verdad?, a través de las redes sociales y las ponen a disposición. Entonces, claro, hoy día, este año, en marzo, vemos a niños súper agresivos, resolviendo sus problemas de una manera muy inadecuada, descontextualizados completamente, desbordados emocionalmente, pero también no hay que olvidar que esta pandemia la vivimos todos. Las vivimos los estudiantes, nuestros alumnos, pero también la vivimos los adultos, la vivimos los docentes. Vivimos lo mismo que vivieron ellos, vivimos la ansiedad, la inseguridad, el miedo. Y hoy día tenemos que volver a la presencialidad con toda esa carga emocional. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el currículum? ¿Cómo podemos trabajar? Tenemos que entender y tomar esos 2 años de pandemia y declararlo, ¿no? Tenemos que contener desde el currículum. Estamos con muchas presiones en los colegios para responder, para lograr avanzar lo que quizás no se aprendió en pandemia. Los profesores tenemos hoy día en las escuelas mucha presión, ¿no es cierto?, donde tenemos que estar nivelando a nuestros estudiantes, pero no podemos nivelar si no tenemos la contención emocional suficiente. Y para eso, la gestión de los establecimientos es fundamental. Que el equipo directivo tome en cuenta, valore, y no esta sensación de ya pasó, ¿no? Como la pandemia ya pasó, ahora enfoquémonos en el aprendizaje, los chicos tienen que aprender a leer, los chicos tienen que avanzar. Esto no se puede borrar con la mano todo lo que vivimos atrás. Entonces, la gestión de los establecimientos también tenemos que ser más empáticos. Y para eso, la educación positiva y la educación emocional es fundamental. Entender nuestros dolores y empezar a aprender, empezar a construir a partir de las emociones. Si desde el equipo de gestión, si desde el mismo docente comienza a conocer, a dar a conocer sus propias emociones, si a las emociones le damos el nivel que corresponde, le damos la importancia que tienen, nosotros, los adultos, le estamos abriendo una tremenda puerta a los estudiantes.
Si nosotros declaramos que sí es cierto, estamos agobiados, que sí estamos cansados, que también estamos enojados, que también nos hubiese gustado quedarnos en la casa, le estamos abriendo la puerta a nuestros estudiantes para que ellos le empiecen a poner nombre a las emociones y que logren identificar cuando hay diferentes formas de responder a las distintas emociones. No todo se soluciona con agresión, no todo se soluciona con violencia, o nada se soluciona con violencia. Tenemos que encontrar las maneras de ponerle nombre a cada una de nuestras emociones, porque tenemos que entender que hubo 2 años en que los chicos no pudieron sacar las emociones, no pudieron practicar, no pudieron identificar. Y para eso tenemos que comenzar conociendo, dando a conocer nuestras propias emociones y manejarlas. Lograr, cuando uno identifica su emoción, cuando uno identifica el dolor, la diferencia de la pena, la diferencia de la angustia, puede manejar la angustia de una manera determinada. Y al conocer y manejar tus emociones, te puedes motivar a ti mismo para aprender, para participar, para involucrarte, para sentirte a gusto, para cuidarte. Y si logro yo reconocer mis propias emociones, voy a poder reconocer las emociones de los demás y voy a poder comenzar a trabajar la empatía tan ausente hoy día en nuestra sociedad. Y ahí, teniendo empatía, reconociendo mis emociones y las del otro, valorándolas, comenzamos a tener relaciones sanas, comenzamos a establecer relaciones entre los compañeros, entre los docentes, entre el equipo de gestión. Empezamos a formar un cuerpo orientado a un mismo fin. Y con todo esto formamos nuestras habilidades sociales. Tenemos que recordar, que yo me imagino que todos ustedes, los que están estudiando y los que ya son profesores deben de saber, que tenemos las habilidades sociales muy descendidas en nuestros chiquititos porque estuvieron 2 años sin poder desarrollarlas. Las habilidades sociales se desarrollan en contexto real. Entonces, cuando nosotros tenemos un niño en primero básico que perdió toda su preescolaridad, o tenemos un chico que llegó a tercero básico hoy día, el 2022 pasa a tercero básico, y no tuvo ni primero ni segundo en contacto con sus pares, tenemos que recordar que, claro, las habilidades sociales primarias. ¿Se acuerdan de cuando estábamos en el jardín infantil, por qué la educadora diferencial, la educadora de párvulo, nos hacía escucharnos, iniciar conversaciones, preguntar, dar las gracias, presentarnos, porque cuando nos presentamos, mostramos lo mejor de nosotros, logramos vernos. Y si logramos vernos, podemos ver a otros. Y así podemos presentar, ¿se acuerdan las típicas tareas que nos daban en el jardín infantil de presentar a nuestra familia, de presentar a nuestro compañero? ¿Para qué? Para desarrollar, para potenciar estas habilidades sociales primarias, que de verdad en pandemia es muy difícil desarrollarlas, porque se desarrollan entre pares. Realizar un cumplido, tan difícil hoy día entrar a una sala de tercero básico y preguntarles a todos nuestros estudiantes que nos digan algo positivo de ellos mismos. Es tan difícil que ellos logren identificar porque no han recibido cumplidos, porque no se valoran, porque no se conocen en términos sociales. ¿Cómo logro rechazar una petición con respeto? ¿Cómo logro rechazar algo que no me gusta desde el lugar del niño, ¿no? Si nunca lo he vivido? Para desarrollar estas habilidades primarias con el fin de
las habilidades sociales avanzadas. Entonces, cuando yo este año, en marzo, abril, miraba las noticias, veía estos videos de tanta agresión de chicos de quinto básico, de cuarto básico, yo decía, ¿cómo van a poder aprender? ¿Cómo vamos a saltarnos si no tienen las habilidades sociales primarias? No saben pedir ayuda, no saben pedir disculpas, nunca han desarrollado la empatía, nunca han podido defender a un amigo, no saben negociar, no saben defender sus ideales o sus ideas sin pelear, no saben expresar afectos positivos o negativos, no logran reconocer un error. Entonces, teniendo en cuenta que las habilidades, que esto es como una espiral, ¿no? Que tenemos tantos desafíos. El primero, creo yo humildemente, es hacernos cargo y decir, sí, la pandemia existió y sigue existiendo. Y no podemos pensar que la vida sigue igual. Tenemos que hacernos cargo y tenemos, primero que todo, antes de los aprendizajes curriculares, tenemos que estar bien, tenemos que tener este colchoncito emocional para tener seguridad en nosotros mismos, para estar a gusto en nuestros establecimientos educacionales. Y para darle paso a la Andrea, yo solamente quiero, para luego conversar un poco más en detalle de estos temas, se debe de tener en cuenta, como les dije anteriormente, que las habilidades sociales se aprenden, por lo tanto se enseñan. ¿Ya? Tenemos un desafío ahí, nosotros como profes, ¿no? A mayor afianzamiento emocional, más y mejores son los aprendizajes. El vivir en sociedad se debe aprender en el contexto real, o sea, en interacción con otros. Si estuvimos confinados 2 años, difícilmente vamos a poder saber vivir en sociedad de manera espontánea, ¿no? Y como les dije en un comienzo, nunca olvidar que la pandemia la vivimos todos, no solo los estudiantes, sino también los profesores y toda la comunidad educativa. Por lo tanto, es una comunidad adolorida, es una comunidad muy herida que tenemos que tener en cuenta. Los equipos de gestión tienen que entender eso y poner antes que todo estas premisas, ¿no? Que debemos de contenernos, conocernos, darle espacio a la emoción, para luego comenzar con los aprendizajes. Muchas gracias. No sé si vamos a pasar a Andrea primero y luego vemos las preguntas. Sí, vamos a pasar con Andrea y luego abrimos la posibilidad de que puedan ir preguntando a las personas que quieran preguntar. Muchas gracias, Carola, por tu presentación. Muy interesante temática. Tenemos mucho para poder conversar después de la exposición de Andrea. Muchísimas gracias. Ya, Andrea, ahora sí. Sí, voy a mi último intento. Perfecto. Si no, voy a tener que hacer un trabajo en equipo. No se preocupe, le vamos a apoyar. Muchas gracias. Ok, ya está. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí, aprendizaje para el futuro. Maravilloso. Perfecto. Muchas gracias a Carola por la presentación. Creo que es muy interesante la reflexión que nos plantea. Yo, al igual que Carola, comparto, la intención es compartir también con mucha humildad una reflexión que hemos desarrollado en el equipo en el que trabajo, que hemos denominado Aprendizaje para el Futuro, que es como el área de educación de la Fundación Chile, que hemos querido tener este nombre para emular que lo que queremos concentrarnos en el aprendizaje, sobre todo en la condición que nos exige el aprendizaje en el contexto de este siglo, de esta sociedad con tanta incertidumbre.
Entonces, lo primero que quería compartir con ustedes a propósito de la reflexión que hemos ido desarrollando es que hemos visto que uno de los pilares para sostener los procesos de aprendizaje tiene que ver con la motivación y el compromiso de los y las estudiantes con ellos. ¿Cómo poder, en este contexto que nos ha relatado, ¿verdad?, hoy Carola, donde efectivamente tenemos que poner mucho foco en las emociones, cómo desarrollar esta motivación y cómo hacer que el compromiso se sostenga de una manera también auténtica? No solo tiene que ver con el deber de ir a la escuela, con el deber de asistir, sino cómo podemos reencontrarnos con la pasión del aprendizaje, con aquello que nos diferencia de los otros, de animales, ¿verdad?, de los otros seres vivos, que tiene que ver con esta capacidad nuestra de razonar, de empatizar, de aprender. Y en ese concepto de aprendizaje, también pensarlo desde el punto de vista bien integral. Y aquí voy a ir desarmando un poquito desde dónde estamos pensando esta integralidad. Entendemos desde nuestro hacer que la educación es en esencia un proceso de humanización. En tanto, por ejemplo, a propósito de la presentación de Carola, donde aprendemos a desarrollar las habilidades sociales para compartir con otros, para estar con otros. Y desde ahí la escuela es un espacio para formar seres humanos integrales, donde puedan aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a ser. En ese proceso está también lo curricular, pero también está esta capacidad de saber convivir con otros. Entonces, en ese sentido, es una invitación para mirar que nosotros desarrollamos un bienestar, lo que se busca es un bienestar y la felicidad de niños y niñas y jóvenes, más allá de los temas académicos, pero que también son parte de aquello y que es muy importante considerar este todo, ¿verdad? Y pensar que la escuela no solamente es un espacio para aprender lenguaje y matemáticas, ¿cierto?, sino también como interacciones y todo lo que describió Carola antes, que de alguna manera la pandemia o la crisis sanitaria que nos obligó a estar en remoto, nos dio cuenta de la falta que hizo y del impacto que tiene esa experiencia para poder desarrollar estas habilidades. En lo mismo también creemos que los procesos educativos hoy requieren personalizarse, valorar semejanzas y diferencias también como una oportunidad de aprendizaje. Y esto no significa que tenemos que pensar en que vamos a hacer una clase personalizada en una sala de 40 estudiantes como un proceso cada uno, sino es una idea de poder, con mis estudiantes, esos 40 estudiantes, poder tener la preocupación respecto de dónde vienen, cuáles son tus intereses, por dónde debiésemos partir y si tenemos, por ejemplo, experiencia con chicos y chicas migrantes que son parte de esa comunidad, aprovechar esas otras experiencias que ellos y ellas puedan traer para nutrir estos aprendizajes, tener otros puntos de vista. Tenemos un espacio ahí hoy, a propósito de la multiculturalidad de nuestras salas, un espacio increíble para poder aprender efectivamente a vivir con otros y que eso se traslade desde la sala de clases hasta la sociedad. También nos inspira en esta reflexión pensar que para poder avanzar en esta mirada y dado de cómo ha venido el sistema funcionando hasta ahora, claramente hay que hacer cambios. Y en eso tenemos que mirar la necesidad del sistema y pensar en soluciones creativas, y que sean procesos posibles de transferir, a lo mejor no en esta idea de paquetes como modelos, que todos hacemos lo mismo, pero sí que puedan inspirar otros cambios. En esto mismo también nos inspira el poder mirar en los procesos de cambio en educación o estos desafíos que hoy tenemos, no solamente desde la labor de él o la profesora en la sala de clases, o el equipo directivo, que sin duda es muy importante, pero también los apoderados, otras organizaciones del territorio que también puedan participar. Este desafío que tenemos hoy de que nuestra educación esté a la altura de los desafíos que tenemos como sociedad es algo que traspasa la institución escolar. Y también tenemos que abrir los espacios, pensamos, para poder
generar esa participación y asumir entre todos esta gran tarea que tenemos y de educarnos, y que sin duda nos dejó más, ya veníamos con una brecha en educación y esta pandemia dejó, esta crisis sanitaria, aún más agudizada esa brecha. Y por último también pensamos que, a propósito de que estamos en una sociedad que nos ha demostrado en los últimos 3 años que los cambios son intensos. El 2019 lo terminamos con un estallido social que nos impidió la asistencia a clases, tuvieron que suspender el año prematuramente, los cursos se quedaron sin graduación, algunos sin gira de estudio, o sea, cambió radicalmente la dinámica que teníamos. Después apareció el COVID, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a estar 2 años encerrados? Entonces, ¿de qué nos está dando cuenta esto? De que el mundo hoy, sanitariamente, socialmente, económicamente, es un mundo de cambios. Y en ese sentido, quienes lideran hoy día las comunidades educativas tampoco pueden tener todas las respuestas porque son fenómenos que no existían, y a esa hay que tener también la humildad y el espacio para tener actividades como estas que nos permitan la reflexión y el aprendizaje y poder trasladarlas, por supuesto, a cada una de las comunidades educativas. Entonces, mirando el contexto actual, para pensar cómo enfrentamos este desafío, tenemos la situación estamos con todos los fenómenos de crisis migratoria, además, ¿verdad?, que se suma a otro elemento, y justo nos pillan estas condiciones de tanto estrés, ¿verdad?, como señalaba Carola, y con tanta falencia desde el punto de vista de nuestras habilidades para interactuar con otros, pero además este es un mundo súper interconectado, y eso también tiene relación con la falta de tolerancia, la cosa como inmediata, esta incapacidad a veces de niños y niñas, incluso de adultos, ¿verdad?, en el espacio escolar, de moverse en la frustración, también poder superarla. Tiene que ver con que hoy día estamos en un mundo que es súper conectado y que todo se vive en la inmediatez, entonces tampoco hay no hay una costumbre. Hoy día estamos más bien como en todo rápido, no tenemos esta actitud más analítica, quizás, que con la que uno venía desarrollándose también en otra velocidad. ¿Y cómo están nuestros jóvenes en este escenario? Aquí esta gráfica me gusta mucho para poder ilustrar que a veces nuestros chicos, en vez de estar, ¿se acuerdan cuando apareció ese Pokémon que lo andaban buscando? Uno también podría, cuando veo esta gráfica digo, en realidad los chicos están también, chicos y chicas, bien hoy atrapados por la tecnología. Y la crisis sanitaria otra vez, con los 2 años sin contacto presencial, ¿verdad?, también hizo un acercamiento mayor a la tecnología desde el punto de vista, que no es mala en per se, ¿verdad?, pero sabemos que ahí hay una distracción constante y permanente, y que hace también que estas habilidades sociales se hayan ido debilitando. En resumen, estamos frente a una realidad bien compleja. Seguramente aquí podríamos sumar láminas y láminas de otros ejemplos para demostrar esta complejidad con la que nos enfrentamos hoy día, quienes tenemos la pasión por enseñar y hacer del aprendizaje algo valorado por toda la sociedad. Entonces nos encontramos en una situación hoy en que estamos con una globalización, ¿verdad? Tenemos esta situación de intercambio o de mayor interacción entre distintas culturas. También estamos con un proceso de revolución tecnológica que sin duda sigue desarrollándose de manera muy rápida. Es cosa de pensar los equipos que tenemos hoy vinculados con los equipos que teníamos hace 5 años, los celulares, cómo han ido cambiando. O sea, ahí es muy rápido como esto se va desarrollando. Entonces tenemos hoy una situación de mucho acceso a información por parte del Internet, por toda esta globalización y por todas las aplicaciones y las diferentes. Es increíble la cantidad de creaciones que hoy hay, las redes sociales, etcétera, y el manejo de información, lo que no quiere decir necesariamente conocimiento. Y ahí tenemos que esta idea de nativos digitales, nuestros estudiantes saben interactuar con la tecnología, etcétera, etcétera, pero no necesariamente eso va vinculado con aprendizaje. También hay mucha necesidad de inmediatez. Tenemos una tensión hoy entre la cultura global y la local, cómo reconocemos nuestras tradiciones, lo que nos hace únicos respecto
de nuestra identidad, pero también que nos permita vincularnos con otros. También tenemos desafíos sociales y de sustentabilidad, y tenemos nuevos desafíos para desenvolvernos en el mundo laboral. Hay un cambio, y además hoy día estamos particularmente en una crisis bastante compleja, aunque desde el punto de vista también de cómo afectó la crisis sanitaria todo el tema financiero. Entonces, estamos en esta situación. ¿Y qué nos demanda esto? Pensando, con todos estos antecedentes, los traemos, y uno como docente, como profesora, como profesor, todo este movimiento permanente, crisis sanitaria, crisis social, crisis económica, cambio, movimientos de personas, migración, hace que sea súper necesario estar muy pendiente, no solamente del currículum que tenemos que desarrollar, que es nuestra tarea como profesor y profesora para desarrollar conocimiento, habilidades, actitudes. No pueden estar estáticas. Ese currículum tiene que adaptarse y tiene que contextualizarse al lugar, al momento, a la memoria y a los relatos locales. Y también en el diálogo tiene que haber una conversación con la característica de esos estudiantes cuando hablábamos de la personalización al inicio, su edad, sus intereses, sus necesidades y sus emociones. Y aquí quisiera ser enfática que la visión que nosotros tenemos no es que vamos a educar emociones, pero sí vamos a considerarlas. Si hay alguien triste, asustado, con miedo al contagio, entonces no quiere hacer trabajo en grupo, etcétera, hay que hacerse cargo de esa emoción y pensar cómo se gestiona, cómo, aun cuando con esa emoción yo genero un contexto que sea significativo y que permita que ese estudiante se vaya incorporando en el proceso. Entonces, más que nunca, necesitamos este diálogo permanente y, por supuesto, el espacio en las comunidades educativas para dar, valga la redundancia, el espacio, el momento, los tiempos que permitan a profesores y profesoras y quienes están involucrados en los procesos formativos de generar estas reflexiones. Porque efectivamente la pandemia nos dejó, como lo hemos mencionado, un desafío que está agudizado, que es recuperar la pasión por el aprendizaje. Muchas personas, en general, la idea de la educación como un servicio, la idea de la educación como un elemento que me ayuda a mejorar mis oportunidades laborales, la idea de la educación ha pasado a ser, en algunas partes o en algunas concepciones, un medio para, y no se valora la pasión del aprender por aprender. No es por la nota, no es porque lo que voy a hacer mañana, es porque es muy interesante los chicos y las chicas en la edad escolar están en una etapa de descubrimiento y que se hagan preguntas y que se cuestionen, y por eso pensamos que es muy importante que los temas y que llevemos a la sala de clase, vinculándolos con nuestros objetivos curriculares, tienen que hablar de lo que está pasando en el momento. Y lamentablemente tenemos un mundo con tantos problemas que tenemos muchas oportunidades de llevar temas a la sala de clases que son la misma situación de la violencia, la tolerancia con otros géneros, con la diversidad de género, la situación del agua, la situación de la basura. Hoy estamos también otros elementos de crisis sanitaria, mascarilla, más envoltorio, en fin. Entonces, ¿cómo aprovechar? Y también, por sobre todo, o quizás más que por sobre todo, como otro elemento que suma y apoya esto, lo que hemos aprendido de la tecnología en este periodo, de manera de que los estudiantes también sean más autónomos y no dependan todo el tiempo de la intervención de un profesor que, por supuesto, profesora que está con 40 estudiantes y todos preguntando qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer, definitivamente es agotador. Y esa autonomía se puede ir desarrollando si nosotros también vamos cambiando este foco, esta imagen que da cuenta de una dinámica sumamente prescriptiva. Yo voy a pintar todos los unos de un color, todos los dos de un color, todos los tres de un color, y me va a quedar y espero que todos los estudiantes utilicen los mismos colores para que me quede el dibujo, ¿verdad?, de manera lógica con los colores para que se entienda la figura. ¿Cómo avanzar desde esto, que por supuesto es una caricatura, no es que suceda así en la sala de clases, pero cómo avanzar desde esto a esto? A que los estudiantes puedan tomar decisiones. ¿Cómo harían su pago real? Y esa es la invitación, a avanzar en un camino que permita
que los estudiantes también, cuando hablamos del protagonismo, los y las estudiantes lo hagamos realidad. Y eso implica escucharlos más, entender más dónde están y desde ahí construir. Por supuesto que eso implica equipos de gestión, otra vez, como decía Carola, conectados, y también nuestras autoridades en términos de poder ir bajando las presiones que tiene el sistema por resultados, que no dan espacio a veces a que se den dinámicas de mayor proceso. Y por último quisiera terminar con esta idea que nos da hoy el marco para la buena enseñanza, que es un elemento que está desarrollado para orientar nuestra labor como docente, y que es la importancia de promover aprendizaje profundo, que permite desarrollar efectivamente pensamiento crítico y creativo. Y eso pasa porque los chicos hagan cosas que les permitan explicar, generalizar, abordar situaciones nuevas. Es decir, cuando yo, por ejemplo, me enfrento al desarrollar un proyecto de ciencias, a lo mejor voy a necesitar ciencias, pero también lenguaje para explicarlo, y también matemáticas si quiero explicar algún cálculo, por ejemplo, un proyecto respecto de cuánto puede contener una cuenca de agua y cuánto tiempo una comunidad puede vivir con esa cuenca. En un proyecto así, yo puedo integrar muchas asignaturas, y el foco no está en la asignatura, sino que está que esa asignatura me permite explicar, poder proyectar lo que va a pasar, razonar, en fin. Pensando en que lo que tenemos que poner a prueba es nuestra capacidad de utilizar el conocimiento para resolver problemas de la vida real. Y por lo tanto, todo lo que sean proyectos interdisciplinarios, el arte, la cultura, la vida saludable, que también es un tema que tenemos hoy con nuestros niños y niñas, con el tema de la obesidad y la falta de actividad física. Entonces, todo eso permite profundizar conocimientos y habilidades de las distintas asignaturas, pero que el foco no es la asignatura. El fin no es la asignatura. La asignatura nos tiene que dar poder como ciudadanos para enfrentarnos al mundo real. Y ya cerrando, nos damos cuenta que la tecnología aquí puede ser un apoyo. Puede generar espacios más inclusivos, puede generar experiencias de aprendizaje más flexibles. Bueno, el CFT CENCO utiliza mucho, ¿verdad?, en su formación todas las posibilidades de la tecnología para el aprendizaje en línea, y eso tiene sus ventajas en relación a flexibilidad, por supuesto contando con un buen dispositivo, con buena conectividad. Y también nuevos diseños de clases para aprovechar la tecnología. Efectivamente no podemos estar media hora, una hora solo transmitiendo información, ¿verdad? Hay que aprovechar las herramientas para que también exista construcción colectiva y expresar diferencias. Y la pandemia, así como nos deja una crisis, nos dejó oportunidades, para terminar con una lámina así optimista. Primero, ya hemos visto la tecnología adentro de los entornos de enseñanza y aprendizaje, no como algo ajeno, no es algo como a la fuerza, sino que se probó, los profesores y profesoras adquirieron más conocimiento, y en eso también, por supuesto, que empieza a haber más seguridad en el uso. Ha habido más experimentación pedagógica, porque en los 2 años que tuvimos remoto, tuvo que hacer varios cambios de respecto a cómo evaluar, cómo hacer las clases, cuando los chicos no tenían acceso a buena conectividad, y los profesores, increíbles las cosas que se crearon con WhatsApp, en fin. Eso también nos deja hoy en un escenario distinto para avanzar en procesos de cambio como lo que necesitamos. También esta situación, una colega ahí comentaba que una escuela se había ido completa, ¿no? O varias escuelas, me parece, de un lugar por temas de COVID, habían tenido que cerrar. Entonces, eso también nos ha obligado a una relación un poquito más flexible, y pensando cómo ir adaptándonos. Y eso es una habilidad muy necesaria en este siglo de cambio. Y como decía, las habilidades se incrementaron, las habilidades digitales de docentes, también hay que aprovecharlo. También emergieron redes de apoyo, y eso, cómo no perderlo y sostenerlo. Y también todo lo que tiene que ver con la gestión de información para tomar decisiones. Y creo que todo el trabajo que hicieron las escuelas, aprovechando el diagnóstico integral de aprendizaje que promovió la Agencia de la Calidad de la Educación, creo que fue muy interesante para que las escuelas también pudiesen ir en el ejercicio de tomar sus propias decisiones, y no solo de una prueba nacional, para que hayan políticas así nacionales, porque claramente
más que nunca hemos entendido que la diversidad no es solamente entre estudiantes, tenemos diversidad de escuelas, diversidad de territorios y por lo tanto tenemos que ser capaces de gestionar la información de cada comunidad para poder atender esas demandas particulares. Bien, les agradezco la paciencia de mi presentación interrumpí en la primera parte y espero entonces ahora abrir el diálogo junto con Carola en base a las preguntas que ustedes nos hagan. Muchas gracias, estimada Andrea, por tu presentación, muy útil también. Antes de dar la palabra y abrir la oportunidad a las preguntas, me gustaría decir que por medio del chat se está compartiendo un link para que puedan registrar su asistencia y puedan opinar también acerca de su percepción de este webinar. Ya aquellos que registren su participación, también se les puede enviar la grabación de este webinar y eso, para que puedan ir inscribiéndose en el link, se va a estar compartiendo constantemente por medio de, o sea, a lo largo de la reunión. José tiene la manito levantada, le vamos a dar la palabra para que pueda opinar, preguntar o decir lo que quiera decir. Ya, José. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Recién me conecté hace poquito, estaba un poquito ocupado. Mire, yo estudié en el Instituto Senco Inspectoría Educacional el año 2021 y me pareció fantástico el instituto. Los felicito a todos ustedes por su paciencia, la dedicación que han tenido, todo. Como alcancé a escuchar un poquito la señora Andrea Osorio, todo, y sabe que acá, yo estoy en un sindicato acá en Punta Arenas, y por ejemplo, dicen que por ejemplo uno por ser inspector educacional, uno no va a poder pasar asistencia, no va a poder estar con los alumnos y no va a poder cuidar del curso. Yo quiero hacer una pregunta, realmente no sé cómo va a pasar más adelante, no sé si hay ustedes saben algo de los servicios locales de educación o todavía no se sabe nada de los servicios locales de educación, ¿saben? Porque nosotros supuestamente entramos el otro año, el 2024, a los servicios locales, pero hay todo una incertidumbre, todo, porque dicen que los que tienen más estudios van a tener más preferencia, pero los que no tienen estudio no lo van a preferir. Pero esa es mi pregunta más que nada. O sea, yo todavía trabajo en el área de aseo, de asistente, todavía no me sale ¿cómo se llama esto? Mi cambio. Y como decía la señora Andrea, que buenas palabras que decía ella, que lindas palabras, la diversidad, respetar, pintar de repente con los chicos, ver el enfoque, porque yo prácticamente en el colegio donde trabajo estoy de joven y de adulto, un sellar, pero prácticamente a los jóvenes yo los aconsejo todos los días, sigan estudiando y ellos mismos me dicen a dónde puedo estudiar y yo les recomiendo el instituto. Vayan, métase a internet, navegue en el Instituto Senco, es un buen instituto, se está reconociendo por el Ministerio de Educación, todo, y ahí yo tengo mi carrera de inspectoría educacional, pero hay tal carrera, yo no sé, consultan a tal señora, la señora Verónica Muñoz, que a mí me hizo el contacto, pero el instituto en sí, los que han estudiado o los que han pasado al instituto, para mí ha sido una experiencia muy linda. Los felicito desde ya a todo su equipo humano, profesores que ya nos han estado y los que se van uniendo nuevos. Así que Dios lo bendiga a todos ustedes y muchas gracias por darme la palabra. Disculpen si me alargué un poquito. No se preocupe, José, muchas gracias. Muchas gracias. Andrea, ¿tiene su manito levantada? Sí, muy rápido para José. Gracias por tu palabra, José, y qué bueno que fue tan buena tu experiencia con Senco. Respecto a... en el Congreso justamente ahora hay una ley que está terminando de tramitarse para poder retrasar los procesos de la implementación de los servicios locales de educación porque se entiende que no ha resultado todo tal cual se pensó, entonces hay que evaluar para hacerlo de mejor manera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la ley establece que todas las personas que están contratadas en los CEI, en los liceos, en las escuelas que dependen de un municipio y que pasan al servicio local, se trasladan. Y también el personal de los DAEM o corporaciones que tengan cargos administrativos se trasladan. Son los cargos de confianza, son los cargos de dirección de jefatura los que van a pasar por alta dirección pública, pero el resto, y ahí se pueden encontrar esa información en internet respecto de la ley, lo que dice, porque obviamente que frente a los cambios se generan muchísimas
diferentes comentarios y cosas. Entonces siempre es bueno asegurarse y hay fuentes. Yo creo que pueden mirar la página de la Dirección de Educación Pública y la misma ley. Si hay que participar en un sindicato, pues ahí lo que diga la ley, yo creo que es más importante que lo que se comente o no. Eso. Bueno, disculpe, sobre el sindicato, este sindicato que yo estoy, dice que uno no puede pasar a llevar al profesor y no puede pasar la asistencia porque eso está prohibido por ser asistente de educación. Y yo le dije, pero si yo estudié la carrera, acá está el título. No, no puede, si no puede y no puede. O sea, está como manejando al revés la situación este sindicato, yo lo veo, no sé cómo será. Pero como dice usted, señora Andrea, todo cambio de repente va a ser para mejor, pero yo llamé a Santiago y pregunté por el servicio local que qué pasaría acá en Punta Arenas. Bueno, me dicen, acá en Punta Arenas todavía no llega ese servicio, pero ya cuando más que nada, va a ser como que usted lo van a premiar, lo van a subir como escala, algo así. Podemos explicar muy bien cómo hacer su sistema ya, pero hace con grado de escalafón, porque usted pasó a ser, era auxiliar, después ahora se perfeccionó con un instituto, y ahí si usted se sigue perfeccionando va subiendo más su escala. No sé cómo será ahí. Gracias y disculpen nuevamente. No se preocupe, José, tranquilo. Vamos a darle también la palabra a Carlos, que tiene su manito levantada, y luego a Ana Pérez. Saludos a todos, muy buenas tardes. Gracias, Andrea Ingeborg, por la palabra. Con respecto a lo que dice José, estamos nosotros regulados por lo que es el Estatuto de Asistentes de Educación. Por lo tanto, ese estatuto ahí lo descarga de la Biblioteca Nacional del Congreso y va a encontrar las respuestas a sus consultas. No podemos pasar asistencia porque eso es parte del rol docente. Con respecto a lo que es las habilidades descendidas de los alumnos en el espectro emocional, ¿cómo las podemos atacar desde el currículum educacional al integrarlo en los estudiantes de básica y preescolar? En estos momentos, ¿cómo conjugamos de manera transversal el tema para que esas habilidades descendidas también cumplan con los objetivos fundamentales transversales y los objetivos del currículum? Es una consulta. Voy a contestarle a Carlos. Carlos, es el desafío, ¿verdad? Ese es nuestro desafío hoy día, en el entendido de que tenemos claridad en términos curriculares, las últimas investigaciones, antes de la pandemia, como bien lo decía Andrea, ya teníamos una brecha en el mismo país, ya mirando afuera, y claramente estamos con contenidos curriculares muy descendidos. Pero cuando hablamos de empoderarnos del currículum, cuando el currículum no puede ser rígido, tenemos que contextualizarlo, ¿no? Entonces, los objetivos de aprendizaje tenemos que tomarlo en la realidad en la cual estamos insertos. Y ahí trabajar desde mi postura, mi bandera, es desde el respeto y desde la emoción, desde la educación emocional, ¿no? O sea, si tú quieres desarrollar un contenido curricular, lo puedes desarrollar en grupo. Puedes darle responsabilidades diversas al mismo grupo. Puedes descomponer un objetivo para irlo trabajando paso a paso. Que hayan estudiantes que contribuyan al aprendizaje de otros, el aprendizaje entre pares, ¿no? Hay distintas estrategias teniendo a la base que debemos de generar este colchoncito que se nos desinfló, o que no logramos inflar, o que nunca existió, ¿no? Debemos, y claro, el aprendizaje entre pares, bien llevado, bien trabajado, en estos momentos sería muy útil, porque nos daría autonomía, como lo decía Andrea, pero también nos reforzaría la autoestima, el autoconcepto, nuestra imagen personal, nos volvería la motivación.
Entonces, esa es la idea de ir articulando, pero para eso son estos webinars, para poner encima de la mesa. Pucha, sí, es cierto, me hablan re bonito que tengo que, pero el tiempo no me da en la sala de clase. Entonces, pero si tomamos conciencia de que todos tenemos esta misma necesidad en nuestras propias salas de clase, la articulación debe de estar dentro de nuestra planificación. Muchas gracias, Carola. Y sí, efectivamente, doña Viola Soto plantea cómo hacer las adecuaciones curriculares hasta el 2016 y también hay que hacer una mirada del contexto, sí, eso está clarísimo. Ahora, la educación de los pares ya lo plantean desde 1800 la escuela lancasteriana. No obstante, cómo lo podemos implementar nosotros desde la asistencia, cómo podemos trabajar y presentárselo a las entidades correspondientes como la UTP, desde nuestra expertise. Claro. Bueno, por algo comentábamos lo importante del equipo de gestión también involucrado, ¿verdad? Conectado con esta problemática, que tenemos que, cuando hablábamos que la pandemia no la podemos dejar en un paréntesis y volver a nuestras metodologías, a nuestros formatos de planificación anterior, nuestros tiempos, no se puede. Ya hemos tratado, en este poquito año, ya hemos tratado de volver a ponernos esa camisa que nos queda incómoda y que no nos está funcionando. Entonces, para eso son los equipos de gestión, justamente. No, tienen que ser más proactivos y no tan reactivos, ¿no? Entonces, ahí ese es el tema, justamente, tú, Carlos, y creo que ahí estamos, ¿no? En esta tratar de que estos dos engranajes vuelvan a girar de manera continua y armónica. Pero yo tengo esperanza. Yo creo que estos espacios sirven para eso también. Muchas gracias, Carola. Le vamos a dar la palabra a Ana, que tiene su manito levantada, y luego vamos a leer algunos comentarios que están surgiendo desde el chat que me parecen interesantes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, yo iba a hablar sobre el tema de lo que estaban hablando sobre la pandemia, sobre el encierro de los niños y la agresividad que hay en los colegios. Yo no trabajo en ningún colegio. No tuve la posibilidad de entrar a ningún colegio acá en Coquimbo. En este momento cuido a 2 nietas. Y en el colegio donde estudian mis nietas, el otro día se presentó un problema. Pero yo no creo que tanto sea por el encierro, ¿ah? Sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje, que no hayan estado los profesores presentes o no hayan compartido presencialmente los alumnos. Porque uno como padre tiene que también ayudar en esa parte a los profesores. Y los niños en el tiempo de la pandemia, no digamos que estuvieran encerrados 2 años, porque los niños salían a jugar a las calles y en todas partes de Chile, porque yo viajo 7 días a la semana, 2 veces en el mes, ¿ah? Y yo veía viajar a tantos niños con tantas mamás. Entonces los niños no estuvieron encerrados. La violencia entre en los colegios es parte por las casas, por la educación en la casa, porque los padres no controlan a los niños el internet. Los niños están todo el día metidos en el internet. ¿Ah? Hoy en día hay una plataforma donde un papá o la mamá puede ver lo que el niño está viendo por internet. En esos 2 años, los papás muchas veces se metían en el celular sin fijarse lo que hacían los niños. Y yo se lo digo porque yo cuido a 2 niñas y hay que estar pendiente de las 2 niñas. ¿Ah? Hoy en día, la violencia, como yo le digo, no solamente por el encierro, sino por la comunicación que hay en la casa, ¿ya? Porque a veces los papás, como trabajan tanto, no hay comunicación con los niños. ¿Qué hacen los niños? Estar todo el día encerrados en celulares, ¿ya? Ahora, por la educación, yo que tengo a mis 2 nietas, en el colegio donde
Yo le contaba el otro día a la señorita Cindy que para poder hablar con la inspectora de educación en el colegio donde van mis nietas, tienen que pedir hora. Cuando en mis años que yo estudié, los años 70, 80, ¿cuándo uno iba a pedir hora para hablar con el inspector? ¿Cómo podemos solucionar los problemas que se presenten de violencia en los colegios si hay que pedirle hora al inspector? Y hay que empezar por un protocolo que tenemos que hablar con la profesora, después pedir la hora a la inspectora y después pedir hora al director. ¿Cuándo se van a solucionar los problemas? Y todos le echamos la culpa a la pandemia, cuando toda la vida había violencia en los colegios. Yo estudié en un colegio y a veces me agarraba de las mechas con mis compañeras. ¿Por qué? Porque el profesor, yo daba mi problema y el profesor no me hacía caso. O el profesor no llamaba al apoderado del alumno. Entonces, no es solamente ahora. Siempre ha existido, pero antiguamente, a mi parecer, y es mi opinión personal, el inspector llamaba al apoderado. ¿Ya? Esa es mi opinión, mi pequeña opinión de respecto a lo que se habló en el tema de la pandemia y del encierro. Encierro no hubo, porque muchas veces salía a comprar y muchos niños en la calle. Lo que no se dedicaba, no hubo tiempo, fue enseñar de que los niños estuvieran, porque mis nietas se levantan a las 6 de la mañana para poder estar en el colegio hoy en día, cuando entran a las 8, porque para ellas ahora que hayan vuelto al colegio, para ellos fue lo más alegre, pero hay niños que son violentos, como ustedes dicen, pero es porque la violencia viene desde casa. ¿Por qué? Porque el papá permite que los niños vean cualquier cantidad de cosas en los celulares. Y en el celular ustedes saben que encuentran miles y miles de cosas. Muchas gracias. Gracias a usted, Ana, por su opinión y su participación. Antes de darle la palabra a los demás, quería darle la despedida a Andrea, quien tenía un compromiso a las 8, así que tuvo que retirarse. Y comentarles que acá, por ejemplo, hay algunos comentarios donde nos están diciendo que, en definitiva, muchas personas están viviendo los efectos post-pandemia y pueden haber perspectivas múltiples porque, en definitiva, no podemos pensar que la pandemia se vivió de una sola forma para todos los contextos y todas las realidades que tenemos dentro de nuestro país y dentro del mundo. Por ende, mi realidad puede ser completamente diferente a la realidad que tuvo, no sé, un vecino que vive 2 cuadras más allá. Por ende, también es importante reflexionar acerca de la diversidad de experiencias que tuvieron las personas y las familias con respecto a este contexto. Y en relación a eso, por ejemplo, Nicole aquí nos dice que le llegaron a lo más profundo de su corazón las palabras de Carola, porque lo que ella comentaba le ocurrió a su hijo. Dice que por el confinamiento perdió su educación preescolar, llegó a primero y no tenía las habilidades sociales requeridas por la docente, pero la hicieron a ella responsable de esa situación. Dice que lo pasó muy mal como familia y que su hijo fue aislado dentro de la sala de clase y que finalmente tuvo que llegar a la comisión escolar para poder hacer un cambio de nivel y escuela a su hijo, para poder así solucionar la problemática. Fernanda quería... Perdón, sí, Carola. Perdón, Fernanda, solo sobre ese punto. A mí me han preguntado desde muchas partes el exponencial crecimiento en el diagnóstico de niños justo de la edad de primero, segundo básico, diagnosticados con déficit atencional, que ha crecido impresionantemente en estos últimos tiempos. Como tú bien dices, hay múltiples factores, puede ser que haya un crecimiento, un aumento en el déficit atencional o en la hiperactividad. Me acordaba por el ejemplo que comentaba el relato que tú acabas de leer. Tenemos que entender, o sea, un niño, para que logre ser estudiante, pasa un periodo de preescolar. El preescolar es necesario justamente para que entienda y asuma e incorpore ser estudiante. El estudiante significa sentarse
20 minutos, ir a buscar su estuche, sacar su cuaderno, saludar a la persona que entra, pedir por favor, respetar tu turno, mantener el espacio ordenado, equivocarte en el trabajo, volver a hacerlo. Todo eso se construye en preescolar. Si llegamos sin esa preparación, no es que tengamos déficit atencional, no es que seamos hiperactivos, es que nadie nos enseñó a ser alumnos. Y en primero básico asumimos que debes de saber levantar la mano, debes de saber respetar el turno, debes de entender la lógica académica que nunca has tenido. Entonces, un poco, y empatizo muchísimo con la persona, no me acuerdo el nombre, y estaba tratando de buscarla mientras hablaba, empatizo muchísimo porque debe ser, y es muy doloroso, ¿verdad? Pero no has hecho nada malo. No fallaste como, sino el contexto, y ahí es donde hablo de la empatía, ahí hablo de no borrar la pandemia y dejar y seguimos como antes, no, hacernos cargo. Y hacernos cargo a través de esto, de la conversación, de mostrar ciertas situaciones. Eso, perdón, Fernanda. Tranquila, muchas gracias, Carola. Fernanda. Hola, buenas tardes. Sí, no se preocupe, Carola. Yo comparto mucho la opinión de la señora Ana, que habló hace un momento, porque lo veo. Mi hija tiene 7 años, está en segundo básico. Y lo veo a diario en el colegio. Es impresionante, pero a mi parecer, por lo menos acá en San Antonio, porque yo soy de la quinta región, yo creo que los papás llegaron peor que los alumnos. Mucho peor. O sea, estamos súper claros que los alumnos no aprendieron lo que tenían que aprender online. Pero sí, como lo dijo la señora Ana, el sociabilizar de los niños es responsabilidad de nosotros. Somos nosotros los papás quienes tenemos que transmitirle a ellos que tienen que respetar al profesor y que deben, entre comillas, como... o sea, que no deben pelear, que tienen que respetar su turno, o sea, somos nosotros, no los profesores. Creo que ahí está mal el enfoque. Muchas gracias, Fernanda. Sara está levantando su mano también. La escuchamos, Sara. ¿Se escucha? Ah. Hola, buenas tardes. Yo tuve problemas post pandemia con mi hijo mayor. Él estaba en el liceo, o sea, estudió en el liceo comercial y la pandemia afectó en que no terminó no quedó con la carrera técnico media en computación, era programación, mejor dicho, porque la enseñanza vía online no fue muy buena. Todo quedó así, daban todo como de a poco, siempre quedaban cosas estancadas, las dudas no ayudaban mucho con los profesores, no sabían mucho la tecnología, entonces al final quedó con enseñanza media porque no supo cómo terminar la práctica, tampoco, todo era online, la comunicación con los compañeros era pésima, quedaba muy solo, entonces el hecho de que tenía que ir con mascarilla a la graduación era deprimente para él. Entonces su parte emocional como que bajó mucho. Incluso el año pasado tenía que dar la prueba para la universidad y no se sentía preparado. Este año le estoy pagando un preuniversitario. Entonces, yo estoy estudiando en el Instituto Senco y dándole apoyo a él. Entonces estoy como dispersando mis emociones para allá y para acá, con un bebé también chico que está en el jardín, que también tuvo que volver, o sea, tuvo que entrar. Por lo menos no le afectó a mi bebé porque tiene 3 años, el año pasado entró justo cuando cumplió los 2 años. Entonces, ¿a qué voy yo? Que la pandemia en sí fue como muy cruel, muy así, de mucho dolor emocional, un nivel como súper bajo.
No, cuesta mucho estudiar de vía online. Cuesta mucho. Así que yo agradezco mucho el espacio. Lo he estado escuchando todo el rato. No soy buena para explicar, pero traté de opinar mi experiencia con mi hijo mayor. Creo que faltó capacitación cuando tenía que hacerse, no se hizo a los profesores, al momento de empezar la pandemia, al momento de hacer fase 1, los estudiantes que estudiaban de la casa, todo fue muy, muy brusco. Y después volver a la normalidad, todos con mascarilla, todos que a veces no se entienden, tienen que explicar como 2 veces para que le puedan escuchar. Me pasa hasta incluso en el trabajo a mí. Entonces, en esa parte estoy de acuerdo que ha sido como muy fuerte, muy fuerte. Ha costado la reinserción en todo. Educación, trabajo, todo. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, Sara, por compartir. Jocelyn también tiene la manito levantada. Sí, buenas tardes. La verdad que he estado escuchando atento sobre el tema. Me parece fantástico que hagan todos estos webinars, seminarios y todas estas cosas, porque nos sirve mucho, sobre todo a los educadores, a los docentes, a la gente que trabaja con internos, con niños, adolescentes. Bueno, hay gente que trabaja también con gente mayor, psicólogos y todo eso. Con respecto al asunto de la pandemia, ha sido, honestamente, de corazón, ha sido, a ver, muy fuerte para todos, para todos, para todos, para todos. La verdad que yo nunca había vivido esto y bueno, en el ámbito de trabajo y en el ámbito también de casa, he sabido de muchas familias, amistades de muchos años que se han separado, gente que ha perdido los trabajos, niños con problemas de retraso de estudios, porque todo esto ha conciliado todo el asunto pandemia y pospandemia, que todavía continúa esto, porque esto no se ha acabado, esto no se ha acabado. Entonces, claro que hay gente que dice, no, esto ya terminó. No, hay gente que todavía anda con contagio, todavía hay cosas que tienen que superarse, las crisis, muchas crisis de ansiedad, de angustia, depresiones. Yo creo que esto sirve mucho para conversar y ver todos esos temas, porque realmente tenemos que tomar a los niños de otra forma, porque ya antes del estallido social y antes de la pandemia no ha habido un cambio negativo total, y otra cosa, tanto en los padres, apoderados, adultos, y también en los niños, porque también les afecta. Entonces, ha sido bien fuerte para todos, tanto para la gente que trabaja en los servicios, en todo sentido, en todo. Y la agresividad que están los niños ahora es terrible. O sea, yo nunca en la vida vi que un alumno le pegara a un profesor. Entonces, eso pasa ahora y es terrible. Yo no encuentro que ya no hay valores, no hay respeto. Yo creo que pienso que todos los docentes, profesores, inspectores, colegios, direcciones, ministerios, debieran de inculcar más eso a los apoderados, porque realmente los apoderados como que se lavan las manos, honestamente, se lavan las manos de los hijos, pues. Entonces, ya ellos felices, mandaron ir al colegio, todo, pero resulta de que ellos vienen, ¿cómo se llama? A ver, como recargados de negativo, o no sé qué le está pasando, porque o qué cosas ven en sus casas, porque ese es el tema.
ese es el asunto, que realmente le afecta también a la gente que tiene que darle sus clases, que tiene que guiarlos y hacer todo para que ellos puedan seguir adelante. Entonces yo creo que el principio, los valores y todas esas cosas están, pero totalmente perdidas con el tema, bueno, por eso digo, todo depende de también el asunto, también, como quien dice, esos dichos, parte por casa, porque la pega no es solamente del profesor, no es solamente del educador, del asistente, del paradocente, no es solo la gente que trabaja en eso. Entonces, yo creo que eso sería como la parte que uno puede opinar, y ojalá que se pudiera hacer algo con respecto a las reuniones de apoderados, donde se les pueda a ellos ver sus casos y dar una reunión, una charla en general para que puedan también cooperar con este asunto, sobre todo de las faltas de respeto que hay, de los garabatos que son terribles, del asunto de los celulares, no sé, de muchas cosas que tienen que ser, que antiguamente no eran así. Entonces no, porque aquí el respeto no hay, o sea, la mayoría no tiene respeto los alumnos. Entonces, es muy grave lo que está pasando, es muy grave. Y agradezco mucho que todo esto se esté haciendo y se pueda la gente enfocar en este asunto de poder tomar estos cursos o seminarios para poder seguir trabajando y que hayan otros más, pues, que eso es bueno y nos guía a todos y todos podemos participar y ojalá que podamos salir adelante de todo este tiempo que se ha venido honestamente Chile abajo, pues. Entonces vamos en caída, entonces no sabemos todavía qué va a pasar, porque esto viene a nivel general, no es solamente educación. Entonces hay muchas cosas, sobre todo el tema del gobierno. Entonces estamos como en la incertidumbre, la gente está totalmente en la incertidumbre de lo que va a pasar. Hay gente que tiene mucha rabia, hay gente que no está conforme, hay gente que está esperando, no sé, pues ayuda de otras partes del gobierno, no sé, hay muchas cosas. Entonces yo creo que toda esa rabia contenida que tienen han sacado, este tiempo, la pandemia ha sacado lo peor de las personas. Eso es lo que yo me doy cuenta. Porque ahora la gente aquí, y aparte de toda la cantidad de extranjeros que han entrado al país, que yo no tengo nada en contra, siempre y cuando la gente venga a trabajar, a que venga a sumarse al país, que venga, no sé, pues ¿cómo se llama? A salir adelante. Bienvenido sea, como corresponde. Igual cuando uno va a otro país, yo no voy a entrar por otro lado, tengo que estar por el aeropuerto, con los papeles que me corresponden, con toda mi documentación al día. Entonces yo no entiendo que el país está en una atmósfera que se vive que es mala. Si uno tiene que prácticamente, bueno, yo gracias a Dios vivo aparte, pero uno va a ciertas partes, ya sea Santiago, sea Valparaíso, Viña, otros lados, y son sectores que están muy, se siente lo negativo, ¿me entiendes? Entonces, es muy fuerte todo lo que se está viviendo, y bueno, tenemos que tratar de sobrellevar todo esto, a ver qué es lo que va a pasar de aquí a fin de año, y podamos los niños también salir adelante con todo este asunto y ojalá que las familias también pongan de su parte, porque con estar tirándose y peleándose y separándose, que terminan, que vuelven, que no sé, ahora hay gente que llegan a golpe y todas esas cosas, entonces son muchas cosas. Entonces todo eso y los encierros, la falta de oportunidades de trabajo, conlleva un montón de cosas. Entonces todo eso está pasando. No lo hagamos los ciegos con que solo el colegio.
no es así. Está pasando una cosa globalizada a nivel general. Entonces, eso es lo que yo quería desahogarme y darle las gracias por el tema que están exponiendo y que nos sirva a todos y poder seguir con otras ideas y otras cosas, otros seminarios, no sé, que se vengan más adelante, no sé. Ojalá Dios quiera que salgamos y podamos seguir adelante todos bien y que nos vaya bien a todos. Eso sería lo ideal. Eso sería mi punto de vista. Muchas gracias, Jocelyn, por compartir su punto de vista. Me gustaría leer un comentario que aquí dice Jacqueline. Dice, yo hoy en día trabajo en primero básico. Al principio fue difícil trabajar con los pequeños, uno porque no nos conocíamos, es decir, no sabíamos nada sobre sus diferencias, ya que habían estudiantes TEL, TEA, déficit atencional, problemas familiares y niños que nunca habían hecho prebásica. Ese es un tema que estamos tratando constantemente con los estudiantes del área de educación. El hecho de que hay estudiantes que nunca tuvieron la oportunidad de estudiar en prebásica, por ende llegaron al colegio sin ninguna habilidad social. Y más aún, conversando con los niños pequeñitos, muchas veces ellos dicen, tía, profe, ¿cómo yo puedo saber si mi compañero está contento o triste, si está con la mascarilla todo el día puesta? ¿Cómo yo identifico qué es lo que le pasa? Entonces, este contexto de pandemia es un contexto que no tiene solo una arista y me gustaría que pudieran sacar de este conversatorio, esa reflexión. No podemos juzgar las consecuencias de la pandemia y cómo enfrentarlas solo desde nuestra ideología y solo desde nuestra experiencia, porque nosotros trabajamos en el área de educación y al trabajar en el área de educación, nosotros estamos al servicio de muchos estudiantes que viven muchas realidades diferentes. Por ende, como educador, creo que es la responsabilidad social que tenemos de poder ponernos en el lugar de las otras personas para poder ayudar a los otros independientemente de las realidades que ellos hayan experimentado en esta pandemia, que pueden ser muy diferentes de las que experimenté yo. O yo puedo estar muy de acuerdo con algunas situaciones, pero o muy no de acuerdo con otras situaciones, sin embargo los niños no tienen la culpa de esas situaciones y mi deber como educador es estar ahí presentes para ellos de igual manera, independientemente de si sus padres vinieron de manera legal, de manera ilegal o como sea. Nuestra responsabilidad social como educadores es estar ahí para los niños y para poder contener también sus emociones en este proceso complicado. No sé si Carola quiere cerrar con algún comentario. No le pido perdón a las personas a las que no les di la palabra. Yo sé que hay muchas que quieren opinar. Sin embargo, en beneficio del tiempo tenemos que ir cerrando ya. No sé si, Carola, ¿quieres concluir con algo? Sí, no, mira, estaba tratando de leer cada una y escuchar atentamente cada una de las intervenciones y en un grupo que hoy día, en este momento, habemos 58 personas, hay 58 historias distintas, 58 dolores y 58 experiencias. Y eso mismo pasa en la sociedad. Para algunos quizás la pandemia no fue la causa de los dolores de hoy día en la educación. Quizás algunos de nosotros vimos la pandemia de una manera distinta. Otros vivimos la pandemia muy asustados, con muchas experiencias cercanas, dolorosas. La gracia de las salas de clases es que ahí debemos enseñar nosotros, los adultos, a los niños, a respetar y convivir estos diferentes puntos de vista. No es desde hoy, yo comparto con todos los mensajes, no es desde hoy la violencia, no es desde hoy quizás la falta de habilidades sociales, no es desde hoy el abuso y uso de redes sociales, no es desde hoy. Quizás solo la pandemia nos lo hizo ver, pero lo estamos viendo. Hoy día lo tenemos sobre la mesa y no podemos seguir cerrando los ojos. Solo eso, agradecer de verdad infinitamente el espacio. Yo siento que al momento de ver manos levantadas, comentar sus propios dolores, estamos
ayudando también. Yo creo que estos espacios pasan a ser un poquito terapéuticos también para los asistentes, ¿no? Porque necesitamos hablar, necesitamos el contacto con el otro, que no se pierda, ¿no? Así que nada, yo solo agradecer, de verdad, a Senko, a Inger, a todo el equipo por contactarme y darme la oportunidad de poder conversar con ustedes un ratito. Por ahí en mi presentación yo creo que está mi correo electrónico, de verdad, cuentan con él por lo que necesiten. Y nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por escucharnos entre todos, creo que así se construyen las sociedades. Así que nada, que estén muy bien y agradezco infinitamente la invitación. Gracias a ti, querida Carola. Le damos las gracias a todos los participantes, a todos quienes escucharon con mucha atención. Les recuerdo que puedan inscribir su participación en el link que se está dejando en el chat. Vamos a estar generando otros espacios de conversación. Por ahí estaba comentando que les gustaría generar una instancia de cómo ayudar a contener a los hijos post pandemia. Así que vamos a estar ahí generando algunos espacios para poder compartir con los estudiantes. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, nos estamos viendo y eso, abrazos gigantes. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, Carola. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.